Señor Jesucristo, vamos a darle un gran aplauso a nuestro Padre Celestial porque Él es fiel y verdadero, pero déselo más fuerte, que no se escuche. Yo sé que en esta noche estamos cerrando una semana, pero estamos abriendo un fin de semana de bendición. Y yo te invito para que en esta noche abras tu corazón y le entregues todas tus cargas al Señor. Porque si tú vienes con un corazón preparado, un corazón contrito, un corazón humillado, no importa la imperfección, nuestro Señor, nuestro Padre Celestial sabe, ¿verdad, pastor? Que nosotros somos imperfectos. Pero cuando la palabra dice que busca santidad en nosotros, es que nos esforcemos diariamente por buscar esa santidad. Eso nos va a llevar a la excelencia, y la santidad la vamos a recibir cuando estemos en su presencia, con cuerpos, dice su palabra, cuerpos nuevos, glorificados, donde nuestro Señor Jesucristo ahí será nuestro gobernador, y eso es lo que estamos esperando. Así es que bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si usted es salvo, levante sus manos y dígale: gracias, Señor Santo, gracias, Padre mío. Aleluya. Y pues sí, como les dijo el pastor, estaba yo en mis oraciones diariamente pidiéndole al Señor siempre porque me dejara servirle diariamente lo mejor que yo pudiera. Y hubo una tarde donde el Señor me habló claramente en un mensaje que estaba preparando, ya que tengo aproximadamente unos 6-7 meses haciendo un programa en una televisión cristiana de allá de Los Ángeles, donde estamos llevando la palabra. Y estaba preparando un mensaje sobre la venida de nuestro Padre Celestial, cuál va a ser la trayectoria de la iglesia hacia el arrebatamiento. Y todo esto tiene antecedentes. Esto no es el mensaje que voy a traer en esta noche, pero uno de los antecedentes, y esto estaba hablando sobre Elías. Cuando Elías fue raptado, pero él tuvo que pasar por un proceso, y él le dijo que fuera aquí al río Jordán, que fuera a los portones de Galgad, y todo eso tiene un significado. Para no entrar en ese mensaje, uno de ellos es la traducción de la iglesia. Uno de esos lugares donde el Señor nos envió es que la iglesia, y lo que el Señor me decía ahí es que para que el pueblo sea levantado, tú eres la iglesia. Pero dentro de ti, que eres la iglesia, tienes que estar congregado bajo una autoridad. Porque por aquí es donde el Señor va a levantar a su iglesia. Y quiero que sepas que Él no viene por religiosos. El cristianismo no es una religión, porque la religión divide. El cristianismo es una relación verdadera con Cristo. Bendito sea el Señor. Así es que quiero felicitar a los jóvenes también de esta iglesia. ¿Y por qué no me ayuda a hacer una oración para presentarnos ante nuestro Padre Celestial? Padre bendito de la gloria, te damos gracias, Padre, por este momento de adoración que hemos tenido. Padre, te damos gracias por la juventud de esta iglesia, Padre, que ellos son el futuro, Padre. Pero no solamente el futuro, sino el presente, Padre poderoso, porque en esta iglesia, Señor, todos los que estamos aquí venimos a servirte, Padre poderoso. Padre, yo te ruego porque en estos momentos, con la autoridad de tu Espíritu Santo, Padre, ates todo espíritu contrario, Padre, que quiera, Padre, imponerse en los corazones para que tu palabra no sea recibida. Abre nuestros oídos, afina nuestros oídos, para que nuestro corazón se llene de ti, Padre, de tu Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, declaramos sanidad, declaramos bendición, declaramos libertad sobre cada uno de los que estamos aquí presentes, y que tu palabra, Padre, sea dada a través de tu Espíritu Santo, Padre, a través de este humilde siervo, Padre. Me pongo en tus manos para que seas tú, Señor, y no yo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Sabes que estaban leyendo el libro de los Proverbios y estaban muy acertados en el libro que están leyendo, ¿no? Porque hubo 3 palabras que me llamó la atención. Una de ellas es la sabiduría. La sabiduría es aquello que nosotros sabemos y lo ponemos en práctica correctamente. O sea, jóvenes, tenemos que entender
tenemos que estudiar y entender la Biblia para ponerla en práctica en nuestras vidas. Esa es la sabiduría que tú vas a llevar, que te va a capacitar y te va a llevar dentro de las aulas de las escuelas, donde ya no se está educando a nuestros jóvenes, sino que se están indoctrinando, y es una doctrina totalmente en contra de Dios. Pero es necesario que guardes esa palabra, que esa sabiduría de lo que dice el libro de Proverbios. Otra de las palabras es la justicia, que estaban leyendo dentro de los versos que leyeron, y el Señor ahí habla de la justicia. La justicia es aquello, la inocencia que persevera en medio de la tentación. No sé si me entiendes. La inocencia que persevera en medio de la tentación es aquellos que perseveran cuando lleguen a ofrecerte lo que tú no debes de tomar. Tal vez un día te vas a enfrentar con alguien que te va a decir: prueba esto te va a hacer bien. Va a ser una droga, va a ser alcohol, y te van a invitar a lugares que no debes de ir. Y ahí es donde tú vas a guardar esa justicia, porque sabes que somos inocentes, porque no por nuestras obras ni por nuestras fuerzas, porque si tú tienes la palabra, ya eres justificado por el único justo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y la otra palabra era la justicia, ¿qué dijimos? La sabiduría y la inteligencia. La inteligencia es, como lo dice su palabra, el principio de la sabiduría. La inteligencia es el temor de Dios. Si tú guardas ese temor de Dios, recuerda que aunque nadie te esté mirando, donde quiera que tú vayas, hay un Dios que todo lo ve. Hay un Dios que no puede ser burlado. Guarda esas tres palabras y tú verás que el Señor te va a librar de cualquier situación. Y los voy a invitar para que abran sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 6, y vamos a leer del versículo 1 al 6. Si usted tiene su Biblia ya preparada, digan un amén, y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la alimentación de los 5,000. Juan 6:1, comenzando el versículo 1. Dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces, vamos a terminar en el versículo 10. Entonces dijo Jesús: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Padre amado, gracias por tu infinita palabra, Padre. Te rogamos que este mensaje, Señor Jesucristo, sea, Señor, guardado en los corazones, Padre, que van a recibir este mensaje, para que lo podamos aplicar en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, y este es un estudio de la palabra del libro de Juan que a mí me maravilló. El libro de Juan habla sobre los milagros y la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y en este capítulo, especialmente el 6, habla sobre la alimentación milagrosa de aquellos 5,000. Mira, este es un milagro que está en los 4 evangelios. Este es un capítulo que nuestro Señor da, en donde nuestro Señor Jesucristo da un discurso sobre el pan de vida. Y Él
llama a los milagros señales que indican que cumplen un propósito. Porque los milagros de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él hizo milagros en esta tierra, Él tenía un propósito, no los hacía nada más por hacerlos. Amén. En el versículo 1 dice: ¿después de qué? Después de esto, después de los sucesos escritos en el capítulo 5. Aquí estaba hablando de los sucesos escritos. Esto fue un gran milagro en el capítulo 5 que hizo en el pozo de Bethesda. Si ustedes conocen la historia de aquel paralítico, tenía 38 años esperando un milagro y él quería ser sano, pero la escritura dice que cuando se movían las aguas en el pozo de Bethesda, bajaba un ángel y el primero que descendía a las aguas era sanado. Pero este hombre tenía 38 años esperando su milagro. Y imagínate nada más, dentro de esta escena, el pozo de Bethesda, dice la escritura que estaba rodeado por varios portones. Creo que eran 5 portones, si no me equivoco, pastor. Y hay una gran multitud. Estamos hablando de, vamos a ponerle un número, unas 1000 personas. Y todos estaban ahí porque estaban esperando un milagro. Pero hubo un día que llegó nuestro Señor Jesucristo, aquel varón de Galilea, y entró entre la multitud y se fue directamente a ese hombre, a ese paralítico que tenía 38 años esperando su sanidad. No fue a nadie más, entre 1000 escogió solamente a él, y llegó y le hizo una pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Tú qué le contestarías? Yo me imagino que este hombre le dijo: pero estás bromeando, tengo 38 años aquí esperando mi sanidad, y tú llegas y me preguntas que si quiero ser sano. ¿Quién eres tú? Porque si lees más adelante el capítulo 5, que te invito a que lo hagas, este hombre no conocía de Jesús. Mas sin embargo, a mí me llama la atención el por qué nuestro Señor Jesucristo le hizo esa pregunta, si Él sabía que tenía ya 38 años esperando su sanidad. Y lo único que yo puedo pensar es que este hombre tenía tan enfocado su corazón y su mente en ese pozo, que lo que nuestro Señor Jesucristo quería era desviar la atención de ese pozo y llevar su atención y el corazón de ese hombre hacia Él, porque Él era el que podía hacer el milagro, no ese pozo. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos, que dejemos de poner nuestra mente, nuestro corazón en cosas vanas de este mundo, porque Él es el que puede hacer el milagro. Él es el que puede hacer la multiplicación en nuestras vidas. Él es nuestro proveedor. Y si ustedes si leen ese capítulo, van a darse cuenta de lo que sucedió. Y esto fue lo que está hablando después de eso, de los sucesos escritos en ese capítulo. Jesús se había apartado de Jerusalén y vino hacia el lado oriental. Ahora Él cruza el mar de Galilea y llega a la región del norte. Aparentemente esto ocurrió después de 6 meses a 1 año después de lo ocurrido en el pozo de Bethesda, y antes de 5 y 1 año, de su crucifixión. Y esto podemos fecharlo porque según las fiestas que Juan menciona, ahí podemos sacar las fechas de lo sucedido. En el versículo 2 dice: en verdad esta gran multitud no creyó en Él de una manera salvadora. Tenían ellos nada más interés en ver los milagros y querían hacerle su rey, porque Él había llenado sus estómagos. ¿Cuántos de nosotros buscamos los milagros en nuestras vidas porque queremos saciar nuestras necesidades? Pero es que en realidad nuestro Señor Jesucristo no vino para ser el rey de sus estómagos. Él vino para ser el rey de sus vidas y el rey de sus corazones. Este es el motivo por el cual Juan había dicho en el principio que Jesús no necesita que nadie le diera testimonio del hombre. ¿Por qué cree? Porque Jesús sabía lo que había en el corazón del hombre, y Jesús sabe lo que hay en el corazón del hombre. Amén. Jesús quería sanar sus almas, porque el cuerpo empleado por el alma es el que peca.
Cuando la carne, quiero decirte que es condenada, no se hace referencia a este cuerpo, a estos huesos, a estas ligaduras que tú ves. Esto no es lo que peca, el alma es la que peca, por lo cual el alma es la que se condena. Y por eso es que nuestro Señor Jesucristo venía a dar la sanidad al alma. El enemigo usualmente allá en el jardín del Edén engañó a Eva mirando, siempre haciéndola mirar de afuera para adentro. Y él es como la misma táctica que usa hoy en día. El enemigo siempre quiere deslumbrarte con la belleza de este mundo, con las cosas materiales de este mundo, y entra para adentro, luego a tu corazón. Pero nuestro Señor Jesucristo es diferente. Nuestro Padre Celestial es diferente. Él comienza de tu corazón hacia afuera. Porque sabe, dice la palabra de Dios, de que todas las cosas guarda tu corazón, porque de Él emana la vida. Mira, te lo voy a poner de esta manera. Tú cortas la lengua calumniadora y el calumniador quedará aún en pie y seguirá con su calumnia. Tú amputas la mano del ladrón y el ladrón seguirá siendo ladrón todavía en su corazón, porque el problema no está aquí en lo físico, está en su corazón. Los impulsos pecaminosos del alma son los que se deben destruir. Jesús sabía que al tratar con sus almas, Él estaría tratando con sus corazones, ya que el corazón es el centro de todo, como los deseos de la vida, la voluntad y el juicio, el amor, el odio, la buena voluntad y la alegría. Ahí están nuestras emociones. En el Salmo 105, versículo 3 dice: gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Es que usted no me está escuchando, mi hermano. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Y eso es lo que Jesús quería enseñar a esta multitud, a que le buscaran, pero desde el centro de su corazón. Y es lo que el Señor nos está llamando a hacer hoy en día. Búsqueme, pero desde el centro de su corazón. Sabes que él no se fiaba de esta multitud allá en Jerusalén, ni se fía de esta multitud que ahora se reúne a través de él, porque el motivo era y es de mirar los milagros que él hace. Nuestro Padre Celestial conoce nuestros corazones. En el versículo 3 dice: este lugar que se menciona es un monte muy bello, y bien pudo haber sido el lugar donde Jesús alimentó a los 5,000. Está hablando del monte donde estaban el Señor, donde estaba toda esta gran multitud. Y de ahí vamos a brincar al versículo 5, en donde dice que dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para alimentar a todos estos? ¿Sería que el Señor Jesucristo estaba pidiendo algún consejo? ¿Usted qué cree? Yo creo que de ninguna manera, ¿no? Exactamente. ¿Por qué entonces él le hizo esta pregunta a Felipe? Bueno, si usted tiene su Biblia ahí, sígame en el capítulo 6. ¿Quién quiere leer el capítulo 6? El versículo 6, perdón. El versículo 6 del libro de San Juan. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Pero esto decía, ¿qué dice el pastor? Para probarle. Amén y amén. Estaba ahí probando a Felipe. Él había contemplado a los hombres, niños y mujeres que llegaban a este lugar. Perdón. Calculamos que debe de haber habido allí aproximadamente unas 15,000 personas por lo menos. Esa era una multitud regular en aquellos tiempos. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo lo seguía en gran multitudes. Fíjate, en el versículo 7, vamos a seguir la escritura. En el versículo 7 dice: Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco.
¿Cómo es que Felipe llegó a esta cantidad? Eran 10 panes por cada denario. 10 panes por cada denario. Pero ¿cómo es que él estaba haciendo las cuentas? Y que no, él dijo, no, mejor mándalos a su casa. ¿Qué quiso decir con 200 denarios? Bueno, creemos que era todo lo que tenían en la tesorería en aquel entonces. Felipe miró a esa multitud y luego pensó en lo que tenían en la tesorería. Y dijo que 200 denarios de pan no serían suficientes para toda esta gente. Bueno, ¿cuánto era aproximado? Para tener una idea más o ser más exactos de lo que estamos hablando, ¿cuánto era un denario en aquellos tiempos? Vamos a compararlo más o menos a equivalente al dólar. Un denario valía aproximadamente 20 centavos de dólar. Unos dicen que los otros apóstoles también quisieron aconsejar al Señor Jesús y quisieron ser miembros de la junta directiva. ¿Cuántos a veces queremos aconsejar al pastor y queremos ser miembros de la junta directiva sin antes servir? Pero para ir de regreso al valor de los denarios, ellos tenían aproximadamente como $40. $40. Así es que vaya poniéndolo en sus cuentas, porque ahorita vamos a llegar a la conclusión de esto. Le dijeron estos apóstoles, cuando miraron la situación, le dijeron: ¿por qué no mandas que se vaya la multitud? Pero nuestro Señor Jesucristo les contestó: no voy a mandar que se vayan, voy a mandar que se sienten en grupos y voy a darles de comer. Allá en el libro de San Lucas capítulo 9 nos dice: estos mismos hombres que se habían postulado a la junta directiva, después estaban haciendo el papel de camareros, sirviendo a esa gran multitud. Y eso es lo que deberían de haber estado haciendo desde el principio, ¿no? Y sinceramente hoy habemos demasiados hombres, y yo me cuento en la iglesia, que hoy en día que deseamos tener un puesto oficial, que quieren servir en la mesa directiva, queremos mandar lo que dice el pastor, pero en primer lugar, pues a veces no tenemos ni la información correcta que se necesita tener, y en segundo lugar no tenemos el discernimiento espiritual. Mas sin embargo, queremos hablar sin darnos cuenta de que nosotros somos primeramente los que debemos ser servidores. Y esto me recuerda al primer milagro de nuestro Señor Jesucristo. Esto es la importancia del servir. A todos nosotros el Señor nos dio un don, iglesia. Y si no estás trabajando ese don, el Señor te lo puede quitar. Recordamos en aquella boda, las bodas de Canaán, cuando nuestro Señor Jesucristo convirtió el agua en vino. Aquellos que estaban sirviendo fueron los que miraron el milagro. Ellos, conforme iban sirviendo el agua, se iba transformando en vino, y ellos fueron testigos de ese milagro, no los que estaban sentados tomándose el vino. Así es que nosotros, si estamos sentados tomándonos el vino nada más sin servir, pues no vamos a ser testigos de los milagros que nuestro Padre Celestial quiere hacer en tus vidas. No sé si me estás entendiendo. Ahora en el capítulo 9 dice: Andrés estuvo estudiando la situación y todo lo que pudo encontrar fue a un muchachito con unos cuantos panecillos y 2 peces. Y ahora vemos que esos no eran unos grandes panes que se venden en el supermercado, eran unos panecillos pequeñitos. Esos eran los panecillos que se usaban allá. Mas nuestro Señor Jesucristo dijo: hacer recostar a la gente. Y había ahí aproximadamente 5,000 hombres. Creemos que si le adherimos una mujer a cada hombre y un niño, serían como 15,000 en esa multitud. Y si eran salvadoreños, no, y si eran mexicanos, imagínense. Los mexicanos somos buenos, pero para orar. ¿Saben por qué somos buenos para orar los mexicanos? Porque todos decimos: órale, vámonos, sí, vámonos, órale. ¡Órale! Así es que a veces es cierto que somos buenos para orar, ¿verdad? No nomás para comer tacos.
Regresemos a la palabra. Ahora el Señor Jesús alimentaría a una multitud, y aquí hay algo que es muy interesante. Mira, si tienes 15,000 personas que alimentar y tenemos solamente unos cuantos panecillos y unos cuantos pececillos y 200 denarios, $40 para que me entiendan mejor, entonces usted y yo, si ese es nuestro trabajo, tenemos un gran problema. ¿Cómo es que vamos a alimentar con esa cantidad a 15,000 personas? Si a tu diagnóstico, fíjate nada más, ya me pasé para acá. Si un comité hubiera entregado ese reporte, entonces dirían que no hay nada que se pueda hacer. Pero si tienes 5 panes, escúchame bien, aquí es donde viene la aplicación de la palabra. Si tú tienes 5 panes, tienes 2 pescados y tienes $40. Pero a esto le añades a Jesús, entonces sí tienes un milagro. Si no me estás entendiendo, mira, si tu diagnóstico de salud, aunque no haya sido muy favorable, le añades a Jesús, entonces ahí sí puede ocurrir un milagro. No importa lo que te hayan dicho, no importa el diagnóstico. Si tu matrimonio tiene problemas y ya no tiene remedio, eso es lo que tú crees. Pero si le añades a Jesús, entonces ahí sí ocurrirá un milagro. Cuando usted y yo sumamos a Jesús con lo que tenemos, entonces podemos tener un milagro en nuestras vidas. Y esto es lo que se trata la Escritura. Esto es lo que el Señor Jesucristo quiere que hagamos en nuestras vidas. Nuestro Señor Jesús es el mismo de ayer, hoy, mañana y siempre, y aún es el Señor de los milagros. Pero es importante saber aplicar la palabra en nuestras vidas. Pues bien, aquí está el informe del comité. Humanamente, 2 peces, 5 panes y 200 denarios. Pero lo que le faltaba aquí era un informe de un milagro. Cuando este informe ellos le añadieron a Jesús, ahí miraron este gran milagro que fue esa multiplicación de panes. Y pongamos atención en esto. Ellos le entregaron a Jesús lo único que tenían. Fueron y recogieron. Dice que había un muchachito que tenía que nada más 5 panecillos, 2 peces. Y este muchachito le entregó a Jesús lo único que tenía, no lo que le sobraba. Escúchame muy bien. Y el Señor lo multiplicó tanto que todavía después de saciarse, recogieron ¿cuántas canastas? 12 canastas. Después de que ellos estaban diciendo que los mandara a su casa porque no había suficiente para alimentar a esta gran multitud. ¿Y qué es lo que el Señor nos está diciendo? Cuando nosotros le entregamos lo mejor, lo primero al Señor, el Señor va a multiplicar tanto en tu vida que vas a tener todavía para repartir a los demás. Pero tenemos que actuar con fe, tenemos que actuar con mayordomía. Gloria a Dios. La mayordomía es entregar, servirle al Señor con tus tesoros, con tus fuerzas. Y falta más ahí. Con tu tiempo. Es algo completo. Ahí tenemos que tener mayordomía en nuestras vidas. Y aquí el Señor en su palabra nos está diciendo que hubo una gran multiplicación, que hasta recogieron después de alimentar a los 15,000, 12 canastas. Y esto salió nada más de 5 panecillos y 2 peces. Así es que no te preocupes tú. Si sabes aplicar la palabra en tu vida, siempre vas a ser bendecido. Y no vas a ser bendecido nomás por ser bendecido, porque si tú eres bendecido y te guardas esa bendición, te vas a cortar esa bendición. Pídele al Señor que te bendiga, que haga una bendición en tu vida, para que tú seas fuente de bendición también y bendigas a los demás. Aleluya. Recordemos que en aquel tiempo había mucha hambre. Tal vez para muchos era la primera vez en un largo tiempo que ellos estaban saciando su hambre. Cuando el Señor Jesucristo hace algo, Él lo hace completo.
Ellos estaban siguiendo a Jesús, esta multitud estaba siguiendo a Jesús porque hacía milagros, y para apartarse de la multitud el Señor Jesucristo tuvo que hacer otro milagro, porque ellos le buscaban porque llenó sus estómagos y le querían hacer un rey, pero el Señor lo sabía y por eso es que Él se alejó. Por eso su reino, dice la palabra, que no es de este mundo. Notemos que también que el Señor busca llenar los corazones de su espíritu, y de paso también cuando el Señor, nosotros buscamos que llene nuestro espíritu, el Señor también proveerá para nuestras necesidades. Los hombres de hoy en día quieren tener un Señor que les dé pan, que no solo escuche sus oraciones, sino que solo cumpla sus deseos. Nuestro Señor nunca, jamás hará eso. Aunque Él había alimentado a esa multitud, debemos también venir a Él conforme a los propósitos y conforme a su voluntad. No seamos como esa multitud, que le seguimos a Él nada más porque queremos un milagro, porque queremos saciar nuestros estómagos. No seamos como aquellos 10 leprosos que después de haberlos sanado solamente uno regresó para darle gracias. ¿Sabes? Cuando nosotros llenamos nuestros corazones del Espíritu Santo, ahí es que comienzan los milagros a manifestarse en nuestras vidas. Es necesario buscar la presencia del Espíritu Santo, porque Él es el que nos envía, Él es el que nos capacita, Él es el que nos fortalece y nos sostiene y nos guarda en todo momento. Y esa es una de las causas de que muchas iglesias han sido divididas. Yo te hablaba el domingo pasado que más del 64% de los cristianos se han alejado de las iglesias a causa de esta pandemia. Y esto es un estudio general que lo han hecho. Y yo creo firmemente en mi corazón que el Señor hasta cierta parte, a cierto punto, está apartando el trigo de la cizaña. Porque sabemos en los tiempos que estamos viviendo. Y aquellos que perseveremos vamos a ver la gloria de Dios. Pero aún así, necesitamos buscar la presencia del Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos lleve a ser no nada más uno más de esa multitud que busque los milagros, sino que busque el corazón de Dios para saciar nuestras almas, para que nos sostenga en momentos que estamos a punto de caer. Hablando de los estudios, hubo otro estudio también que decía que uno de cada 3 estaba medio loco. Y esto decía un pastor que muchas veces cuando sentimos la presencia del Espíritu Santo nos volvemos locos. Y estaba hablando uno que decía, no, pues sí, es que de por sí ya nosotros sin el Espíritu Santo somos como seres humanos locos, ¿no? Todos tenemos un tornillo que nos falta. Pero este estudio decía que 1 de cada 3 estaba medio loco. Así es que si usted está sentado ahí, voltea a la derecha y voltea a la izquierda, y si ellos se miran bien, entonces el problema es usted. No es cierto, no hubo ningún estudio que decía que era 1 de cada 3, sino 1 de cada 2. Pero bueno, la palabra del Señor nos está llenando, nos está invitando para que volvamos a Él. Este mensaje que es el mensaje que yo siempre he llevado a través de esta pandemia, en todo el año, es: iglesia, es tiempo de regresarnos a la senda antigua. Es tiempo de provocar la presencia de Dios, no venir a buscar a ver qué encontramos. Usted no viene aquí a ser servidos, usted viene, como dice, creo que escuché al hermano decir, a prender el fuego. Cuando nosotros venimos con ese corazón, venimos a buscar al Señor Jesucristo, que sea el Rey de nuestros corazones.
no el rey de nuestros estómagos. Si venimos a la iglesia a buscar a nuestro Señor Jesucristo porque necesitamos un carro nuevo, porque necesitamos cualquier cosa material, estamos equivocados. La palabra de Dios nos dice claramente que busquemos el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Cuando tu corazón está puesto en el camino correcto, el Señor conoce tus necesidades, y todo es a su tiempo. El tiempo del Señor es perfecto. Voy a concluir con esto. Estaban diciendo por ahí un ateo que Jesucristo es un gran mentiroso. Jesucristo que dijo allá, y quiero que sepas que los ateos también conocen la Biblia, y estaba refiriéndose al capítulo 24 de Mateo, por allá en el versículo 33, donde estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo que esta generación no iba a pasar antes de que sucedieran estas cosas de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y él decía, ¿cómo? Ahí está la mentira, la gran mentira de Jesucristo, porque esto sucedió hace más de 2000 años y aún es que no se ha cumplido. Aún estamos, supuestamente la iglesia está esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero es que eso es fácil, de que si no conocemos la palabra de Dios nos confundan. Y es que mucha gente así es como la sacan de la iglesia, así es como la confunden. El enemigo, cuando él vino a tocar a Eva, no le dijo que mintiera, no le dijo que robara. Mas sin embargo, lo que él hizo fue de que él sembró la duda en el corazón de Eva, y así fue como los hizo caer. Y es lo que hoy el enemigo está haciendo con la iglesia. Por eso es importante estudiar y guardar la palabra. La misma escritura nos dice, ¿qué dice en el libro de Pedro? Que un año para el Señor es como 10 días, como un día, y un día es como 1000 años. Así es que como la Biblia también es matemática, si tú te pones a hacer las cuentas, un año para el Señor son 84.6 segundos. El año pasado que acabamos de cerrar fueron 84.6 segundos nada más en el tiempo del Señor. Lo que quiere decir que está a punto, si tú te pones a sacar las cuentas, está a punto de suceder el rapto de la iglesia. Déselo lo más fuerte que es para Cristo. Y es tan importante que estemos nosotros buscando el corazón de Dios, buscando su palabra, buscando su Espíritu Santo, para que llenemos nuestras almas, no nuestros estómagos. Y el Señor multiplicará nuestras fuerzas, el Señor multiplicará nuestras provisiones, todo lo material, pero busca el reino de Dios y tú sabrás las provisiones y serás testigo de todo lo que el Señor hará en tu vida. Y esa es la palabra que quiero que te guardes en tu corazón, porque no hay un lugar más hermoso que estar ante los pies del Señor. ¿Por qué no te pones sobre tus pies? Si me ayuda el hermano del piano, ¿por qué no entonamos un canto juntos? ¿Por qué no nos ponemos a alabar al Señor como iglesia? Y durante este canto, ¿ya se fue? ¿Sí? Todavía tenemos otro músico. Vente, mi hermano, acompáñame en el piano. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Vamos a entregar al Señor. No cante nada más por cantar, mi hermano. Ábrale su corazón al Señor. Mire, este día yo le comentaba al pastor, estuve a punto de no venir porque ayer me hablaron de mi trabajo ya al terminar el día y me dijeron que había sido expuesto, había tenido contacto con una persona que fue infectada. Y pues tuve que ir a hacerme el examen. Con esa persona yo trabajo todos los días. Y pues tuve que ir a hacerme el examen. Con esa persona yo trabajo todos los días. Y
Hoy en la mañana, ayer llegué a la casa y claro, hice lo responsable. Me quedé yo aislado de mi familia y hay que aprovechar, ¿no? Decía mi abuelo de los limones, cuando te caen limones hay que hacer limonadas. Es que ahí aproveché para meterme con el Señor en mi cuarto y comencé a orar al Señor y a darle las gracias. Y dentro de todo eso yo le pedí al Señor que cualquier cosa que sucediera, yo no sinceramente en ningún momento llegó el temor a mi corazón. Digo, si la muerte un día llega, es simplemente un escalón para llegar con nuestro Señor Jesucristo. Pero yo creo que mientras que tú tengas una designación en esta tierra, ningún mal te tocará. El día que se termine tu designación en esta tierra, entonces el Señor Jesucristo nos va a llevar, estemos donde estemos, y de cualquier enfermedad. Y ahí, si no me crees, lee Apocalipsis, ahí cuando habla de los dos testigos. Esos son atacados por el anticristo, pero sin embargo ellos siempre vencen y nunca son tocados por todo el mal del anticristo hasta que ellos cumplieron su designación. Y esto es para ti, iglesia. Y gracias al Señor, después del examen, pues aquí estoy. Si no estuviera aquí, salí negativo para la honra y la gloria del Señor. Porque no hay un lugar más alto, no hay un lugar mejor que estar a los pies de Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. No hay lugar más alto, dice, hay un canto tan hermoso. Vamos a ver si lo podemos interpretar. Y este es el momento de que tú derrames tu corazón. Si vienes con algún cansancio en esta noche, si vienes con algún problema, déjalo aquí en el altar. Dile al Señor: Padre poderoso, perdóname, Señor, si es que yo he puesto más atención en el problema y no en ti, que tú me has prometido que en todo momento vas a estar conmigo. En todo momento me vas a alimentar mi alma, me vas a llenar de tu santo poder y me guardarás en todo momento. En medio de cualquier enfermedad, las promesas del Señor se cumplen porque le servimos a un Dios que es fiel, a un Señor que es verdadero. Cuando el profeta Isaías se miró desconsolado por la muerte del rey Usías, lo primero que hizo fue ir al templo, dice la Escritura. Y dentro de ahí, en ese templo, él miró hacia arriba y él miró que había sentado todavía en el trono, continuaba sentado el Señor. Y ahí él tomó su seguridad, tanto que dijo: Señor, después de que los querubines vinieron y ungieron sus labios, dijo el Señor: ¿a quién enviaré? Y dijo: envíame a mí, Señor. Después de haber estado desconsolado, porque pensaba él que era el fin de Israel, porque pensaba que iba a estar desprotegido, hubo un fortalecimiento en él cuando el Señor miró que el Señor seguía sentado en su trono. Y en esta noche te digo, el Señor sigue sentado en su trono. El Señor es el mismo, y no importa la situación que estamos viviendo, somos cubiertos por su preciosa sangre. Levanta tus manos. Dios mío.
siento tu paz irresistible. Oh Señor Jesús, te alabamos y bendecimos. Canta conmigo, pueblo santo. Dígale. Bendito sea Señor, gracias Padre, gracias. Gracias por este momento de adoración. Gracias Padre. Gracias Padre mío, te alabamos y bendecimos. Un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Gracias Pastor, vamos a dar el tiempo al Pastor. Gloria al Señor, aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya, Dios le bendiga una vez más. Porque no es cierto un momentito, hermano. Gloria a Dios. Hemos gozado, hemos adorado a Dios. Aleluya.